están? Gracias por estar aquí. El día de hoy nos acompaña el licenciado José Enrique Garza de Franco, mi esposo, y vamos a hablar de este tema de los divorcios famosos. Bienvenido, Enrique. Gracias, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y pues aquí estamos, hablaremos de pues cómo era el divorcio antes y algunos divorcios de famosos cuando era muy difícil divorciarse. Híjole, pues qué bueno que no nacimos en esas épocas. Y que ahora pues ha habido reformas con las cuales pues podemos divorciarnos de una forma más práctica, aunque no tan fácil. Ahí por ahí tenemos unos asuntos que nos están haciendo batallar, pero bueno. ¿Cómo era antes el procedimiento, Enrique? Bueno, ¿cómo estás primero? Bien, hace mucho que no te saludaba. Que no te veía. Hace 5 minutos. Que no te veía. Sí. Bien, aquí estamos participando en el podcast con mucho entusiasmo y pues vamos a hablar del tema. Bueno, platícanos cómo era el procedimiento antes. Antes había causales, ¿verdad? Sí, bueno, por la edad que tenemos nosotros, en lo personal... Que no son muchos años. Sí. 38. Así es. Y nos tocó, bueno, en lo personal me tocó empezar allá por el año 2004 como meritorio en los juzgados familiares. En aquel entonces no había juzgados orales. Uh-huh. Eran puros juzgados tradicionales y por ahí estuvimos en el juzgado octavo en aquella época. Okay. Un saludo, por cierto, a todas las personas que fueron mis compañeros y amigos y que lo siguen siendo. Bueno, a mí me tocó en lo personal el divorcio cuando el divorcio se sujetaba al juicio ordinario civil. Okay. Pero no es el juicio ordinario civil como lo conocemos hoy en día. Uh-huh. Ahorita es más práctico. En aquel entonces, lo mismo aplicaba las reglas del procedimiento para un divorcio necesario que para una acción reivindicatoria, por ejemplo. Para otro tipo de procedimiento. Algo más complejo en materia civil. ¿Se presentaba la demanda igual? Se presentaba la demanda en la oficialía de partes, se le asignaba un juzgado. La oficialía de partes no era electrónica, por obvias razones. Apenas el tribunal virtual comenzaba. El tribunal virtual abrió en el 2002, pero todavía no tenía esa oficialía virtual. Todo era hacer fila para presentar las demandas. Okay. Se presentaba la demanda, en este caso de divorcio. Tenías que enumerar... En ese año ya era más común que tanto hombres como mujeres lo presentaran, porque antes de eso... Era pecado divorciarse. O en los años 50 o hacia atrás, pues era muy raro que una mujer presentara el divorcio, ¿verdad? Bueno, había causales, tenías que elevar alguna causal de divorcio. Ahorita, no recuerdo el orden de todas, pero era adulterio, era violencia familiar, haber cometido algún delito que implicara prisión. O sea, si el hombre lo metiera en la cárcel, la señora lo abandonaba. Exactamente. Bueno, no lo abandonaba, si ya puede divorciarse. Okay. Siempre y cuando hubiera una sentencia, ¿verdad? Okay. No por una falta administrativa. Okay. Abandono de familia por más de 6 meses. Por no dar la pensión. Por alguna enfermedad que pudiera ser contagiosa o que pudiera ser si crónica o hereditaria. Sí, si tenía alguna de transmisión sexual o si alguna enfermedad crónica que pudiera ser hereditaria también era causal de divorcio. O sea, pero era un show poderse divorciar. Exactamente. Y algunas más. Tenías que elevar una causal, tenías que presentar testigos, una confesional y por ejemplo, ¿qué testigo pudieras ocupar en el adulterio? O sea, ¿a usted le consta que vio a mi esposo? O sea... Pues sí, en sí, era una testimonial. Una testimonial, obviamente, el testigo tenía que haber presenciado algún comportamiento, no un acto íntimo, sino algún comportamiento de una relación extramarital. Okay. Incluso a veces llevaban hasta, me tocó una vez que llevaron una pantalla, una televisión, bueno, no había pantalla, sino una televisión y una videocasetera con grabaciones. Ah, había cámaras en la casa. Sí, que habían grabado en la casa o alguien lo siguió a un centro comercial del señor. Y lo grabaron. Sí, obviamente no recuerdo ahorita cómo valoraron las pruebas porque no me tocó a mí resolver eso, era de otra área. Pero sí me acuerdo que esa televisión hasta después nos sirvió para un partido de fútbol. Ahí se quedó en el juzgado. Sí, y la llevó una persona que es amiga en común. Ahorita omito el nombre, pero esa persona la llevó. Para desahogar la prueba. Para desahogar la prueba, sí. Yo pensé que el cliente había metido la tele. Meto la tele junto con la videocasetera. Y... Sí, o sea, la persona, una de las abogadas, que te digo que es amiga en común, compañera de generación de nosotros, sí. Fue ella y su despacho fueron los que llevaron esa
esa pantalla y esos videos. Ujú. Una audiencia era tan larga Ajá. que había abogados que llevaban hasta pizza o llevaban hamburguesas para compartir y comer con el personal del juzgado, con los clientes y todo. Para desahogar Porque el eran procedimiento. larguísimas las audiencias. Una vez nos tocó también una audiencia muy larga de unas personas de San Pedro, de apellido relevante. Dio en aquel entonces pausábamos a las 3 de la tarde para comer, regresábamos a las 4 Ajá. y la salida estará a las 6. Ok. Si bien, podíamos salir más tarde, ¿verdad? Pero oficialmente era a las 6. Pero pues, se pausó a las 3 el trabajo normal. Pero como eran demasiadas pruebas, demasiadas testimoniales, pues entramos al quite todos los compañeros desahogando testimoniales. ¿Cuántos testigos eran? No recuerdo ahorita, pero lo que sí recuerdo es que todos teníamos un testigo. Ay, Dios. Todos los escribientes, los asistentes jurídicos, todos. Y yo creo que por lo mismo de que era Entonces, tan tardado, era muy tardado, la sí. gente no se divorciaba. Sí, le pensaban mucho. Después viene una reforma que entra en vigor el 14 de enero del 2005. Bueno, para concluir antes del 2005 era demanda, contestación. ¿Réplica? No. Después venía un periodo probatorio común para ambas partes, 25 días. Tenías 5 días para ofrecer pruebas y 20 para desahogarlas. Obviamente, si había pruebas que había que deshogar fuera del lugar de juicio, como un testigo foráneo o algo, pues ya se extendía. Ya el juez determinaba ahí el tiempo. Ok. Era muy tardado, entonces pasaban todas esas cosas. La gente desesperada. ¿En cuántos años hasta salían? se peleaban porque eran demasiadas horas que estaban ahí y ya tenían problemas y no faltaba que llevaran a la nueva pareja y un día se nos pelearon en el archivo, hubo sangre, hubo todo. ¿A poco se pelearon las señoras ahí? Se pelearon los abogados y las ¿Qué le señoras. andan peleando al viejete eso? Y se armó, como decían en la lucha libre, se armó la rebambaramba. ¿A poco? Sí, se desahogó la audiencia. Ajá. Y después el titular del juzgado pues mandó pedir unidades de policía municipal y se los llevaron a la Alameda y terminaron el día. En aquel ¿Detenidos? entonces. Detenidos. Sí, porque hubo sangre, o sea, Ok. se rompieron la nariz entre los abogados. ¿Por el señor? No, entre los abogados, y luego Ay, es que yo, lo que pasa es que la señora vio a la nueva pareja y se le fue encima, la rasguñó. Ajá. Se intervinieron los abogados y pues se armó la trifulca. Válgame Dios. Yo creo que por ahí mis amigos recordarán ese capítulo. Entonces, era tardado, era tedioso. En el 2005 entró una reforma de la que ya cambió. Ok. Ahora el divorcio se seguía sujetando al juicio ordinario y civil, pero ya era demanda, contestación, una réplica y una dúplica. La réplica es la parte actora y la dúplica es la parte demandada. Ahí cada quien ofrecía, narraba los hechos o ponía a narrar hechos nuevos o reforzarlos y ofrecer pruebas. El actor en la demanda igual. Y la réplica y el demandado en la contestación y en la dúplica. Después ya se califican pruebas. En un solo acuerdo el juez te califica pruebas y te dice cuáles se desahogan y cuáles no. Cuáles se desahogan de forma material y cuáles no. Y te fija una fecha y ahí vas y las desahogas. Y luego ya dicta una sentencia. Ya dicta una sentencia. Pero despuesito... Es que es difícil cuando te sacaba la sentencia en contra, ¿no? De que allá, no, pues, sí, exactamente. No. Y luego la apelación y todo eso. Pero ya después viene la reforma del 2006, de septiembre del 2006, si no me equivoco es el 10 de septiembre, donde ya se convierte en el juicio oral. Porque estamos hablando del divorcio necesario. Sí. El divorcio voluntario era... Meten la solicitud ambos estando de acuerdo. Era una audiencia de avenimiento la primera. Después había una segunda audiencia de avenimiento. ¿Para qué tantas? Pues porque para preservar la familia, intervenía el Ministerio Público. Sí, no era oral, era ahí en el juzgado. Mire, perdónelo, ya no le va a decir después de ahí, cosas el señor. Exactamente. Después de las 2 audiencias, el expediente se mandaba al Ministerio Público para que emitiera su opinión. Ahí se tardaba 10, 15 días. Regresaba y luego tenías que pedir sentencia. Entonces, pues era... ¿En cuántos años se hacía un juicio de divorcio de aquellos años? Pues el divorcio voluntario yo creo que se hacía en unos 3 meses. 3 meses. Sí. El necesario, pues, depende de la causal. Ok.
Y depende de las pruebas que ofrecieras. Por eso, pues, había mucha gente que ni se divorciaba. O sea, todo el mundo conocemos al señor que dejó a la señora, y se juntó con otra, y toda su vida fue feliz con la concubina. Bueno, que ni se pudiese llamar concubinato, con la pareja. Sí, con la pareja. Y luego se muere el señor y fue pensionado de ¿cómo se llama? De comisión, de Pemex. De Pemex. comisión o la chingada. Entonces la ganona fue la expareja, la esposa legítima. La esposa legítima. Uh-huh. Y la señora, pues, se quedó chutando. No puede aplicar un concubinato porque nunca se divorció el señor. Híjole. Y antes sí te aplicaban la de, no me voy a divorciar. O hay gente ya mayor que dice, apenas en estas fechas se quieren divorciar. Ajá. Y le pensaron mucho porque obviamente se batalla, ahorita ya no. Ahorita ya no. Entonces, junto con la reforma del juicio oral, se transforma el divorcio voluntario en un juicio oral, como lo conocemos actualmente, una sola audiencia y vámonos. Y el divorcio necesario se compactó un poquito. Demanda, contestación, réplica y dúplica, y se agregó la causal 19, la famosa causal 19, de los 2 años. De los 2 años, de no llevar a cabo los fines del matrimonio. Exactamente. Más de 2 años de no llevar a cabo los fines del matrimonio, ya, digamos, era un poquitito más automático. Obviamente tenías que deshogar todo el juicio y comprobar esa causal. Claro. Pero ya no era tan tediosa, ya muchos se iban por esa causal. Y así pasó. Después ya viene la reforma del 2018 y el divorcio... más bien vino la del 2012, en 2012 o 13, si no me equivoco, cambia el necesario, cambia a incausado. ¿Y qué es el que conocemos actualmente? Que en la Ciudad de México ya se llevaba a cabo. Lo que ya le decían el divorcio automático, el express. Okay. Pero ya más técnicamente, jurídicamente, ya vino en el 2018 como lo conocemos ahorita. El divorcio incausado, que ya has hablado con nuestro amigo Paco de ese tema aquí. No vamos a entrar mucho en detalle, pero ya... Es que a nadie te puede obligar a vivir en matrimonio. Exactamente. Y sépanselo bien, nadie los puede obligar a vivir en matrimonio. Ni no te voy a dar el divorcio, y no te lo voy a firmar. Obviamente, ahorita les comento de las trabas que hemos tenido últimamente con los procedimientos, pues porque hay abogados que les gusta cobrar bien, pues por estar ahí de muele que muele, pero realmente nadie te obliga a vivir en matrimonio. Ahora bien, imagínate cómo hubiera sido la vida de las personas que, no sé, vivieron en 1950 o, por ejemplo, los artistas. Sí. ¿Cómo hubiera sido de fácil la vida de Flor Silvestre si hubiera existido el divorcio incausado? Ajá. No, y fíjate, antes de llegar, estás hablando de los años 50, cuando personajes como del espectáculo aquel entonces, como Flor Silvestre o el mismo Pedro Infante se divorciaron y fueron años. Pero imagínate aquí en Nuevo León, en Villaldama, en 1853, ¿cómo era para divorciarte? Híjole. En los archivos históricos que nos comparte... Mejor las señoras mandaban desvivir al esposo, ¿verdad? Sí, en los archivos históricos que nos comparte el Poder Judicial en su área histórica. ¿Tienes el dato de en qué año fue el primer divorcio? No lo tengo, el dato exacto no lo tengo. Okay. Pero sí tengo un dato de que en 1853, en el juzgado de Villaldama, la señora Rita González, acude ante el juez a presentar su divorcio. Una mujer que tenía hijos. Okay. Porque ya estaba cansada de los malos tratos, de las amenazas, de los golpes y que no le diera dinero Ramón Elizalde, su esposo, a ella y a sus hijos. No era nada de Valentín. Esperemos que no. Era cantante, pero no. Nada, no te creas. Entonces, imagínate, va con el juez de Villaldama, pero 1853, Villaldama, Nuevo León. ¿Sí? Imagínate, no digo por Villaldama, sino porque si aquí en la ciudad metropolitana... Pues sí, era difícil. Ahora en un municipio foráneo, donde estaba más arraigado. Bueno, y ahí había juzgado en Villaldama. Sí, de hecho, Villaldama es el que más ha aportado documentos para el archivo histórico. Son más problemáticos. Yo creo que sí. No, saludos a la gente. Son los que más han resguardado su archivo histórico. Okay. Y eso es de aplaudirse. Entonces, va con el juez, presenta su divorcio, pero el juez le dice, no se divorcie, mejor cítenme a Ramón. Okay. Citan a Ramón una vez. Al señor. Sí. ¿Y luego? Y los platican con ellos y no, yo quiero divorciarme. Otra vez lo vuelven a citar. A la segunda o tercera vez. O sea, el señor Ramón también decía, sí, también vámonos.
No, él no se quería divorciar. Ah, ok. Yo le voy a seguir partiendo. Y el juez tampoco los quería divorciar. Ok. Porque era muy, te digo, no era común que una señora fuera a divorciarse. Claro. Y más teniendo familia, teniendo hijos. Sí. Entonces, total, el juez convence a la señora de no divorciarse. Ok. Y la señora dice, está bien, pero... O sea, el juez la convenció de, oiga, por favor, mire, el señor, la familia, sus hijos. Exactamente. Entonces dice esta señora, Rita, ok, no me divorcio, nada más que me cumpla con ciertas cosas. ¿Y le hizo una lista o qué? Sí, le hice una lista. Ya, que se encargara de la familia. Que pagara los gastos. Ajá. Con todo lo que se ocupaba. Sí, que diera pensión, ¿verdad? Que lo que es una pensión alimenticia. Uh-huh. Que ya no la azotara, que ya no la injuriara, que ya no la celara, que ya no la golpeara. ¡Híjole! ¡Qué barro! Y todavía hay de eso. O sea. Y la otra que nombrara, fíjate cómo está ya adelantada la señora, que nombrara, porque se nos olvidó que en el divorcio voluntario de los años 90 y 2000 había un fiador alimentista, que es el que garantizaba la pensión alimenticia. Si el papá no pagaba, que pagara el fiador. Exactamente. Entonces, imagínate, la señora pide 2 fiadores. Sí, pues si no cumple. Para que cumplieran y respondieran por la palabra del Señor. Sí, o sea, si no cumple el Señor, cumple uno, cumple el otro, ¿verdad? Exactamente. Y hicieron todo eso y aceptó la señora. Aceptó la señora y se quedó otra vez a vivir con el Señor. Ya después no dice el expediente en que haya quedado. Ay, no, pobre señora. Sí. Por eso ha habido tantas marchas feministas. Sí, pues por eso está por celebrarse el 8 de marzo. Y luego más adelante, 100 años después, por ahí hay otro expediente que tuvimos oportunidad de ver la publicación del archivo judicial, donde dice que una señora de la 6ª fracción judicial, que me imagino que si es, como actualmente es el 6º distrito, es allá en Linares. Ok. También acude ante el juez a presentar su divorcio. Ok. ¿En qué año fue eso? En el 53. Imagínate. 1953. Ahí sí se lo admitieron el divorcio, que no era muy común hasta también que la señora que la mujer fuera a hacerlo. Y fue por violencia, por maltratos. Ok. Ya sí le dieron su sentencia. Sí se lo admitieron. Me imagino que se tardó mucho, porque ya estaba cansada también. Claro. La señora de la vida que llevaba con su esposo. Claro. Entonces, en los años 50, sí, ese divorcio se concedió, pero yo me imagino que la señora batalló mucho. Híjole. Y bueno, platícame del divorcio de Antonio Aguilar. De Flor Silvestre. Bueno, pues es que él estuvo involucrado ahí. Bueno, ídolo. Hablando de divorcios famosos. Fíjate, volvemos a lo mismo. Yo creo que eso pasó en los años 50, así como pasó aquí el que te acabo de comentar aquí en Monterrey. Ajá. O en Linares. Y lo que voy a comentar, está documentado. Está documentado, para que no empiecen. Hay periódicos de la Ciudad de México, Excelsior, el Universal, que lo documentó en su momento y todo. Igual al rato hablamos del de Pedro Infante, que también está documentado por sus biógrafos oficiales. Pues bueno, la señora Flor Silvestre fue una cantante de música ranchera muy famosa en su época, que nos llegó hasta la actualidad, esposa de Antonio Aguilar, uh-huh. Con aquel famoso espectáculo ecuestre, y ahorita todo el mundo conoce sobre todo a sus nietas, ¿verdad? Que no las quieren mucho, pero bueno. Bueno, a la otra sí la quiero. Okay. Ella antes de casarse con Antonio Aguilar, estuvo casada con Paco Malgesto. Para Ajá. quienes no conocen, sobre todo los chavos, un poquito más chavos que nosotros, que no conocen quién fue Paco Malgesto. Paco Malgesto fue el Raúl Velasco de los 50. Que tampoco saben quién es Raúl Velasco. Ellos nomás saben Peso Pluma y esas cosas. Bueno, era el Chavana a nivel nacional de los 40 a los 60. Sí, era un conductor muy famoso. En Televicentro, lo que es Televisa actualmente. Y como antes, pues no había internet, el poder era la televisión. Exactamente. Sí. Entonces, era un conductor y locutor muy famoso de Telesistema Mexicano, de Televisa. Y se casó con Flor Silvestre. Flor Silvestre estaba muy jovencita. Ella ya estaba trabajando en la XW y había hecho películas. Todo. Era una cantante pues que estaba muy bonita para su época. Contemporánea de Lola, de Amalia Mendoza, de todas esas grandes cantantes. Bueno, total, se casa con Paco Malgesto.
Tienen 2 hijos, entre ellos Marcelo Rubiales, que es una cantante también que despuntó en los 80, 70. Pero después conoce a Antonio Aguilar. Ok. ¿Dónde lo conoció? En una Lo conoció en la XW, pero... En una película. En el 50, pero en el 57 filmaron la serie de películas de Heraclio Bernal. Uh-huh. Entonces ahí hubo más interacción entre ellos. Acercamiento y pues, se relacionaron. Flor Silvestre también se aquejaba de una vida de maltrato con Paco Malgesto. Era víctima de maltrato. ¿El señor era golpeador o qué? Sí, maltrato psicológico, no físico. Por buenos los dejan. ¿Y luego? Diré, Paquita, inútiles. Ajá, inútiles, sí. Entonces, pues conoce a Antonio Aguilar con un trato completamente diferente, pues pues se enamoran. Se enamoran. Pero pues Antonio Aguilar se pudo divorciar de su primera esposa, una bailarina que hizo varias películas, y no, pero cuando se conocen, ¿ya estaba divorciado Antonio o no? Se divorció. Tomaron la decisión de divorciarse al mismo tiempo. Ah, ok. Para estar libres. Antonio Aguilar, como no tenía hijos, no batalló para divorciarse. Uh-huh. Pero Flor Silvestre pues sí tenía 3 hijos con Paco, dos hijos con Paco Malgesto. Entonces pues sí, Paco Malgesto no quiso darle el divorcio, no quiso divorciarse. Entonces pues Flor se fue. Se fue con... Dijo, total, me divorcio y demando para recuperar a mis hijos. Ajá. Pero pues Paco Malgesto en ese entonces era una persona muy influyente, exactamente. Se dicen los comentarios ahí de periodistas que incluso ya estaban por tomar el avión ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Antonio y Flor, sí. Llegó Paco Malgesto al aeropuerto con pistola en mano. Ay, ¿a poco? Pero alcanzaron a detenerlo. Pues sí, porque no puedes entrar al aeropuerto con exactamente. Un arma. Entonces, eso derivó de un juicio de años. Eso pasó por el día del 58, 59. Y según las notas periodísticas y el propio dicho de los hijos de la cantante, volvieron a tener contacto hasta después de 1973 con su mamá. Imagínate, 15 años. De no ver a su mamá y 15 años de litigio. De litigio. Y ella luchando por ver a sus hijos. Exactamente. Sí, porque pues aquí... Flor Silvestre lo comenta a sus propios hijos, cuando no estaba Paco Malgesto, pues se acercaba a las escuelas y a los colegios, iba y los veía, o allá a Televisa, fíjate, le daban oportunidad. Porque la ley el juicio no se había resuelto. Ajá, yo creo que pues para las convivencias se empezaron a ver desde qué año. Porque también, yo tengo conocimiento de personas muy cercanas que se divorciaron hace 40 años y tu papá es esto y tu papá y no lo vas a ver y alinearon a los hijos y los obstruyeron y no pudieron ver a sus hijos. Sí, bueno, el juicio de convivencia pues ya tiene obviamente también muchos años. Ajá. Antes de la reforma del 2005 estaba regulado como un juicio especial, se llamaba juicio especial de controversia sobre... juicio especial de controversia sobre convivencia y posición interina de menores. Así se llamaba hace 20 años, cuando yo lo conocí el juicio. Era un juicio pues especial, sumario. No existían y pues los derechos de los niños menos y el interés superior del menor eran... Pues, sí, estábamos en un país completamente diferente. Y entonces duraron 15 años sin ver a su mamá. Sí. ¿Hasta que se resolvió el juicio o cómo se resolvió? No, tuvo que morir Paco Malgesto para que las acciones legales desaparecieran. Híjole, pues qué difícil. Así es. Y luego, ¿el de Pedro Infante cómo fue? ¿Fue antes que ese? Sí, fue antes que ese. Okay. Sí, porque pues dices que fue como en el 50 y tantos y Pedro Infante se murió en el 57, ¿no? Sí, de hecho, cuando muere Pedro, yo creo que es cuando empieza la controversia ahí de Flor Silvestre. O sea, se muere uno y después empieza el otro juicio. ¿Y con la de Pedro Infante cómo estuvo? Pues imagínate cómo era la ley en ese entonces, y siendo Pedro la máxima figura del espectáculo en México en los años 50, también se batalló. Pedro Infante estaba casado con María Luisa León, su primera esposa. Ajá. Con ella la conoció ya en su tierra natal, en Sinaloa. Okay. Se vinieron de Culiacán a la Ciudad de México en los años 30 y se casaron en la catedral y todo. Pero pasó el tiempo, con María Luisa nunca tuvo descendencia. ¿Nunca tuvo hijos? Adoptaron a una sobrina de Pedro, okay. Pero no tuvieron hijos en sí. O sea, la señora, cuando él
más o menos no era famoso, se vino con él a México a probar suerte. Hay que reconocer que la señora lo apoyó en todo, ¿verdad? Ok. Si alguien despuntó la carrera de Pedro, pues fue su esposa. Fue la señora. María Luisa. Pero ya con el paso de los años, pues Pedro tuvo otras relaciones en los 50, en los finales de los 40 con Lupita Como Torrentera. casi ni se les da a los hombres, ¿verdad? Pues ya ves. Que andan ahí de canijos. Y luego ya en el 52, pues conoce a Irma Dorantes, la señora Irma Dorantes. Primero fue Lupita Torrentera. Sí. Con ella tuvo a Pedro Jr. Y a Lupita y a otra. Y no son cosas inventadas, ahí están en la serie y están documentadas y de hecho no, deja tú la serie. jurisprudencia. Está en la prensa escrita de los años 50 y en las biografías oficiales de Pedro. Pero también ahí en la Suprema Corte, ¿no? Hasta la Suprema Corte llegó el expediente. Sí, exactamente. Okay. Pero ahorita vamos para allá. Entonces conoce a doña Irma Dorantes, que también aún vive la señora, es una de las pocas estrellas de aquella época que aún sobrevive hasta más de 90 años de vida. Pues la conoce y pues tal vez sí fue el amor de su vida, porque ahí sí intentó Pedro divorciarse, pero le pidió el divorcio a María Luisa, le dio largas y María Luisa nunca le dio el divorcio. ¿Por qué crees tú que no se lo daba? Pues tal vez estaba enojada. El recelo de ella es que yo te hice artista. Pues yo me hubiera puesto igual de tóxica, pero te hubiera tumbado un chorro de lana y ya me iba. Se dice que Pedro o iba con un psicólogo, no sé. Que de lo que Pedro ganaba, la mitad era para ella. Pues sí. Y la otra mitad la repartió su familia. Pero ese ya es materia de otro. Yo me hubiera puesto igual de tóxica que la señora María Luisa. Entonces, pues Pedro se va al estado de Morelos. Ajá. Tetecamac, no recuerdo cómo se llama el municipio. Ajá. Y allá finge un divorcio voluntario. La fregada. Y suplanta la identidad de María Luisa con otra persona. Y se lleva a cabo el divorcio, le dan su acta de divorcio, se regresa a la Ciudad de México y se casa con la señora Irma Dorantes. Al saber esto... Obviamente, pues es Pedro Infante, o sea, pues que le pase un señor de Juárez, a Pedro Chávez de Juárez, pues que haga eso. Bueno, para empezar ahorita pues el sistema no se puede, pero en esos años ya ves que también había señores que le pegaban ahí al MacGyver, que se casaban en San Luis y luego se casaban en Guadalajara y se casaban donde anduvieran y pues el único matrimonio que vale es el primero. El que vale es el primero. Pero obviamente pues siendo Pedro Infante, aunque él hubiera falsificado todo ese rollo que en esos años pasó, pues obviamente se iba a dar cuenta la señora, o sea... Sí, porque era una figura pública de nivel internacional. Oye, espérame, pues ¿a qué horas me divorcié? Sí. Y aparte la señora traía la lana suficiente para pagar abogado y tumbarle el procedimiento. Porque Pedro se regresa a la Ciudad de México, ya cuando se divorcia. Sí. Pero bueno, no se casa en la Ciudad de México, se va a Mérida, porque allá en Mérida tenía otra casa. Ok. Y allá se casa con Irma Dorantes. Se casaron en Mérida. Obviamente, pues algún periódico lo publicó allá en Mérida. Sí. No había redes sociales ni nada, pero no faltó quien leyera o siguiera el periódico de la Ciudad de México y la señora María Luisa León se enteró. Y pues con una lana para pagar abogados. Entonces, en base a esa premisa legal que aún existe, de que el matrimonio válido es el primero, en base a eso y en base a la suplantación y a la bigamia, que era haberse casado con dos personas. De hecho, la bigamia pues iban a la cárcel antes, ¿no? Exactamente. Entonces, en base a esos tres factores legales, la señora María Luisa León interpone un juicio de nulidad de juicio concluido, lo que ahorita conocemos como nulidad de juicio concluido, para anular el matrimonio de Pedro. Anular el juicio de divorcio y posterior anular el matrimonio de Pedro. Sí, que no es válido tu matrimonio. El divorcio, la señora María Luisa se entera en 1953. Entonces... anula el divorcio y luego anula el matrimonio de Pedro. Por eso pasa el accidente donde muere Pedro Infante. Achis. Porque un día antes, Pedro muere el 15 de abril del 57, que fue el lunes. Ajá. Un viernes antes, después de muchos recursos legales y todo, el juicio se va a la Suprema Corte y allá se resuelve después de 4 años. Donde la Suprema Corte dice, se anula el matrimonio y el juicio de divorcio. Y la señora María Luisa sigue siendo la legítima esposa. Entonces, ese fin de semana, eso sale un viernes. El fin de semana,
la señora Irma Dorantes se entera de la nulidad y que fue procedente, y Pedro intenta regresarse desde el domingo, pero no encontró un vuelo a México. ¿Cuál fue la única opción? Al día siguiente volar con uno de los aviones de la empresa donde él era socio, que eran cargueros. Él se lo iba a traer volando con toda la carga de pescado que traía, y pues llegaba a la Ciudad de México. Por la premura, no sé si no revisaron bien los motores y todo, y lo que todos sabemos, el avión se cae en la ciudad de Mérida. Entonces, como Pedro ya murió, ya no hubo quien... sí, pues digamos, ya no había recurso que interponer, ¿verdad? Pues no, ya se murió la persona, pues sí. ya. Entonces el juicio quedó firme. Y la señora María Luisa León murió siendo esposo de María Luisa León. Qué la fregada. Exactamente. Pero entonces todo lo que se pudo haber ahorrado. Bueno, sí hay que ser tóxico, pero no tanto. Entonces, y sí, es en base a eso. Precisamente, y no, como lo dijiste ahorita, la bigamia. Antes por la bigamia iban a la cárcel, sí. Ajá. Entonces, como una de las causales que resolvieron esos juicios era la bigamia, aparte de nulificar los juicios, ajá, Pedro e Irma Dorantes estuvieron a punto de pisar a la cárcel por la bigamia, sí. Ay, mira. Pero pues, muere el demandado, se extingue la acción. Entonces ya. Debería de haber eso otra vez para que los señores le piensen 2 veces de andar ahí de chiflados. Sí. Pues sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Qué mugrero trajo el agua, oye. Si Pedro hubiera sobrevivido al accidente, posiblemente hubiera pisado la cárcel. Pero si estaba vivo, no es el señor ese Pedro Antonio. ¿Tú qué crees que era mexicano? Eso es una completa mentira. ¿Está vivo? Es una, de Juan Gabriel no sé, pero que había un señor que sale ahí, que grababan en YouTube y todo. Oye, es una completa mentira. Y el señor que cantaba aquí en Garzazada también. Raúl Garza, el elotero. También cantaba como Pedro. Pero Pedro lo conoció aquí en Monterrey y lo nombró su imitador oficial aquí en Monterrey. ¡Qué honor! Creo que ya murió el señor. ¡Qué honor! Sí. Que se paseaba por el centro y todo. Entonces, pues imagínate cómo eran los procesos largos y tediosos. Pues sí, ya ves el de Silvia Pinal y Enrique Guzmán y todos ellos cuánto batallaron. Ahorita ya los artistas actuales se casan ahorita en enero y para diciembre solamente publican un post. Les agradecemos de habernos acompañado. Desde hoy en adelante estamos divorciados porque se divorcian ya en automático, no como cualquier persona. Ya no es como uno que aguanta 10 años. 10 años de feliz matrimonio. De feliz matrimonio. Sí, no, pero lo que voy es que ahorita la ley está muy cambiada y gracias a Dios tanto un empresario, un obrero, un campesino, un artista, un político se pueden divorciar sin ningún problema. Salvo... El problema son los tribunales. No es cierto. Pues no nos había tocado batallar con ningún tipo de procedimiento hasta la actualidad. Que estamos ahí batallando que porque la contraparte dice que nuestro cliente, que no es su firma, que no es él. Sí, pues sí, pero... Que no vive aquí. Obviamente hace uso de recursos que se le pueden admitir porque el derecho de acción está implícito en cualquier ciudadano mexicano o incluso extranjero. Sí. La Constitución te da ese derecho de pedir la acción legal y pues bueno, se admiten recursos y todo, no pasa nada. Pero sí, ahorita ya ni siquiera ocupas una fila para presentar un divorcio o un juicio. No, porque todo es electrónico. Lo ingresas electrónico, te contesta el juzgado electrónicamente. Aquí en Nuevo León, de Saltillo para allá, pues ya no te hablamos de Nuevo León, sí. Que hay que reconocer que es la punta de lanza en la impartición de justicia, en los juicios orales. Pero entonces, pues sí, imagínate, la señora que se tuvo que aguantar de Villaldama hace casi 170 años. Fregados. Te he dado con una resortera en la cabeza. Y me hacían un corrido. ¿Cómo es? Oye, pues muchas gracias por acompañarnos. Es marzo. Invítenlos a todos a la feria de Huinala. Bueno, digo, revolviendo temas y aprovechando. Sí. El 3 veces heroico Huinala. Los invitamos a nuestra tradicional feria, a la fiesta patronal de allá del poblado de Huinala, de Apodaca, Nuevo León. Yo lo presumo y ante toda la gente, y tú este fin de semana se lo comenté a nuestro presidente, a nuestro alcalde. Somos el único municipio de Nuevo León, del área metropolitana más bien, que tenemos intactas nuestras tradiciones porque tenemos 7 poblados originales, la cabecera municipal y 6 poblados. Uno de ellos es Huinala, de donde pues orgullosamente yo soy mi familia. Ya donde me llevó y me engatusó y ahí tengo 10 años. Tenemos
que las conté las pasadas 14 generaciones desde la fundación del poblado, hace 420 años hasta ahorita. Ya a nuestra niña es la generación 14. Entonces, bueno, se hace la fiesta patronal en honor a San José, el santo patrono. Actualmente lo organiza la parroquia de San José. Los invitamos el jueves 13 de marzo al tradicional gallo. Es un recorrido con tambora por las calles principales del poblado, la gente desfilando con música en vivo, con una buena cervecita ahí gratis que se les va a obsequiar. Van a regalar cerveza. Entonces, va la Treviñosa. Actualmente va la banda Treviñosa. Y andan ahí por todo el pueblo dejando basura, ¿cierto? Andan por todo el pueblo bailando. Bailando, llevando música por las calles. ¿Algunos a caballo? Sí. Nosotros no somos mucho a caballo en el sentido de que hay mucho niño y mucho pues iban muchas personas. Pero hay otros poblados como Santa Rosa que es a caballo, el recorrido es a caballo. Se pone bien bonito. Y del 14 al 22, ahí en la plaza principal va a haber festividad. Sí, y va a haber grupos musicales. Saludos a nuestros amigos de Contrayecto que abren la feria el viernes 14. Abren la feria, y a veces va pues la Sonora Dinamita y así. Así es. Bueno, échense la vuelta. Depende lo que el padre ahí nos quiera ofrecer. Saludos al padre Miguel. Muchas gracias, amor. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado este capítulo y nos vemos en la siguiente ocasión de Derecho Nico. Hasta luego.